Hoy te invitamos a recordar al viejo Acapulco, ese que enamoró al mundo con su belleza natural, su ambiente alegre y su espíritu inolvidable. Vamos a revivir juntos esos días de glamour, de vacaciones en familia, de fotos en blanco y negro y de tardes eternas frente a la bahía. Era el Acapulco de los años dorados, de los hoteles con vista al mar, de los atardeceres que pintaban la bahía de oro, de las noches largas en los clubes más exclusivos y de las vacaciones que quedaban guardadas en las fotos familiares y en el corazón. Antes de los hoteles, los yates y las discotecas, Acapulco era un pequeño pueblo costero, tranquilo y apartado, rodeado por selva, montañas y el vasto océano Pacífico. Sus habitantes vivían principalmente de la pesca, la agricultura y la recolección de cocos. El tiempo pasaba lento, marcado por el sol y el sonido de las olas. Las casas eran de adobe o madera, con techos de palma. No había grandes caminos ni transporte moderno. Llegar a Acapulco desde la Ciudad de México podía tomar varios días cruzando montañas por caminos de terracería. Por eso, durante mucho tiempo, el puerto era conocido solo por los locales y por algunos comerciantes. Sin embargo, Acapulco tenía historia desde siglos atrás. En la época colonial fue un puerto clave para el comercio con Asia a través del famoso Galeón de Manila, que conectaba Filipinas con México. Llegaban especias, telas y productos exóticos que cruzaban todo el Pacífico hasta estas costas. Aún así, era un lugar de paso más que de descanso. La vida era sencilla. Los niños jugaban en la arena, los hombres salían a pescar en cayucos de madera y las mujeres cocinaban sobre fogones con lo que daba el mar. No había turistas, pero sí una fuerte comunidad que vivía en armonía con el entorno. El paisaje era virgen. Playas limpias, selvas espesas y una bahía que aún no conocía el bullicio del turismo. Fue hasta mediados del siglo XX, con la construcción de la carretera en los años 40, que Acapulco empezó a transformarse. Poco a poco llegaron los visitantes, los inversionistas y las grandes cadenas hoteleras, y ese pequeño pueblo costero, tan lleno de paz y de mar, se convirtió en el legendario paraíso turístico que todos conocimos después. Acapulco comenzó a transformarse en un destino turístico a partir de los años 40, cuando se construyó la carretera escénica que conectó al puerto con la Ciudad de México. Antes de eso, llegar era complicado y tardado, por lo que era un lugar casi exclusivo para comerciantes, pescadores y aventureros. Pero con la nueva vía de acceso, Acapulco se abrió al mundo. El impulso turístico llegó con fuerza en los años 50, cuando el presidente Miguel Alemán, originario de Veracruz pero gran impulsor del turismo, apoyó proyectos para desarrollar el puerto. Se construyeron hoteles, caminos, servicios y espacios públicos. En esa época nacieron lugares emblemáticos como el Hotel El Mirador, donde se volvió famoso el espectáculo de los clavadistas en la quebrada. Ya para los años 60 y 70, Acapulco vivía su época dorada. Llegaban turistas nacionales e internacionales, estrellas de cine, cantantes, políticos y empresarios. Hoteles de lujo, clubes nocturnos, playas llenas y calles vibrantes convirtieron a Acapulco en el lugar más glamuroso del país. Era, sin duda, el primer gran destino turístico de playa de México. Así, de ser un pueblo costero aislado, Acapulco pasó a ser el paraíso mexicano por excelencia, donde el sol, el mar y la fiesta hicieron historia. Acapulco, en sus años dorados, fue el orgullo de México y el paraíso soñado del mundo. Entre los años 50 y finales de los 70, el puerto vivió una época de esplendor inigualable. La ciudad brillaba con luz propia, su bahía en forma de luna, sus playas de arena dorada y sus atardeceres naranjas eran el escenario perfecto para el lujo, la fiesta y el descanso. Era la época en la que estrellas de Hollywood y de la farándula mexicana llegaban a Acapulco como si fuera su segundo hogar. Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Brigitte Bardot y John F. Kennedy paseaban por sus calles, se alojaban en hoteles como Las Brisas o el Acapulco Princess y disfrutaban de cenas elegantes con vista al mar. Al mismo tiempo, ídolos nacionales como María Félix, Cantinflas y Pedro Infante también hacían del puerto su refugio favorito. La vida nocturna era otro mundo. Clubes legendarios como Baby O, Tropicana o Armando's Le Club ofrecían fiestas que duraban hasta el amanecer, con orquestas en vivo, luces tenues y un ambiente de elegancia y diversión que pocos lugares podían igualar. Todo el que era alguien tenía que dejarse ver en Acapulco, pero no todo era lujo. El puerto también se convirtió en el lugar de vacaciones por excelencia para la clase media mexicana. Familias enteras viajaban en coche desde la Ciudad de México, con hieleras, radios de pilas y mucha emoción, para conocer el mar por primera vez.
Caleta, Caletilla y la playa Hornos estaban llenas de niños jugando, señoras con sombrero y hombres tomando cerveza bajo la sombra de una palapa. Uno de los espectáculos más emblemáticos era el de los clavadistas de la Quebrada, quienes se lanzaban desde más de 30 metros de altura hacia el mar, calculando con precisión el momento exacto en que entraban las olas. Su valentía se volvió símbolo del espíritu acapulqueño, audaz, fuerte y lleno de vida. Durante esos años, Acapulco era el centro del turismo nacional e internacional, el lugar donde el sol parecía brillar más, donde todo era posible y donde México mostraba su mejor cara al mundo. Era una mezcla perfecta de naturaleza, cultura, lujo y calidez humana. Los años dorados de Acapulco no solo marcaron una etapa en la historia del país, sino que quedaron grabados en la memoria de quienes lo conocieron así, lleno de luz, de vida, de música y de magia. Pero con el paso del tiempo, ese brillo comenzó a apagarse poco a poco. El Acapulco glamuroso, elegante y vibrante fue cediendo terreno a una realidad más complicada. ¿Qué pasó? El primer golpe fue el crecimiento desordenado. A medida que más turistas llegaban y la ciudad se expandía, no hubo una planeación urbana adecuada. Se construyeron hoteles, casas, calles y comercios sin suficiente control ni infraestructura. Esto provocó problemas de tráfico, contaminación, invasión de zonas naturales y falta de servicios básicos en muchas colonias. Después, en los años 80 y 90, surgieron nuevos destinos turísticos como Cancún, Ixtapa, Huatulco y la Riviera Maya. Estos lugares ofrecían playas vírgenes, resorts modernos y experiencias todo incluido, lo que atrajo al turismo internacional y desplazó a Acapulco del centro de atención. Las aerolíneas, agencias de viaje e inversiones comenzaron a voltear hacia esos nuevos destinos. Pero el golpe más fuerte llegó en los años 2000, cuando Acapulco comenzó a sufrir los estragos de la violencia y la inseguridad. El crimen organizado se asentó en partes del puerto, generando noticias que alejaron a los visitantes. El turismo internacional prácticamente desapareció y el turismo nacional disminuyó considerablemente, especialmente en temporadas bajas. A esto se sumó la corrupción local y la falta de inversión para renovar la imagen de la ciudad. Y aunque muchos hoteles y negocios cerraron, la esencia de Acapulco nunca desapareció. Sus playas siguen ahí, su gente sigue luchando y su historia sigue viva. Hoy, Acapulco es un destino que resiste, que se reinventa y que busca recuperar ese brillo que alguna vez lo hizo famoso en todo el mundo. Porque aunque ya no sea el mismo de antes, para muchos mexicanos, Acapulco siempre será el lugar donde conocieron el mar por primera vez, donde vivieron su luna de miel o donde pasaron las mejores vacaciones de su infancia. Acapulco en los años 2000 era un reflejo de lo que alguna vez fue y de lo que empezaba a cambiar. Aunque ya no vivía su época dorada como en los años 60 y 70, seguía siendo uno de los destinos más visitados de México, especialmente por turistas nacionales. Muchas familias del centro del país seguían yendo cada puente, vacaciones o Semana Santa. Las playas como Caleta, Condesa, Icacos o Pie de la Cuesta seguían recibiendo a cientos de bañistas. En esos años, Acapulco era una mezcla entre nostalgia y decadencia contenida. Por un lado, seguía siendo accesible, cálido, alegre, lleno de recuerdos para generaciones que lo habían conocido en sus mejores tiempos. Pero por otro, ya se notaban varios problemas. El deterioro urbano, la saturación del tráfico, la contaminación de algunas playas y, sobre todo, una infraestructura turística que comenzaba a quedarse atrás frente a otros destinos emergentes como Cancún, Playa del Carmen o Los Cabos. Fue también en esa década cuando empezaron a intensificarse los problemas de inseguridad. Si bien Acapulco siempre fue un puerto popular, a mediados de los 2000 comenzaron a aumentar los conflictos entre grupos del crimen organizado. Esto afectó la percepción del lugar, sobre todo en los medios de comunicación, que empezaron a mostrar al puerto más por sus noticias de violencia que por sus paisajes. Poco a poco, el turismo internacional dejó de llegar y muchos inversionistas también se retiraron. En resumen, Acapulco en los años 2000 era un puerto que resistía, aún vivo, aún lleno de recuerdos, pero también enfrentando nuevos retos que poco a poco fueron cambiando su historia. Acapulco en la actualidad es una ciudad que resiste, que lucha por mantenerse viva entre los recuerdos de su pasado glorioso y los desafíos del presente. Aunque ya no es el destino internacional de lujo que fue en los años dorados, sigue siendo un lugar profundamente arraigado en el corazón de millones de mexicanos. Hoy,
Acapulco enfrenta una realidad compleja. La violencia y la inseguridad se han convertido en un problema constante desde hace más de una década. La presencia del crimen organizado, sumada a la falta de inversión y la corrupción local, han afectado su imagen y alejado a gran parte del turismo extranjero. Muchos hoteles han cerrado o funcionan con menos capacidad, y algunas zonas, especialmente las más alejadas de la zona turística, viven en abandono o pobreza. A pesar de esto, Acapulco sigue siendo uno de los destinos preferidos por el turismo nacional, especialmente por familias del centro del país que lo siguen eligiendo por su cercanía, sus precios accesibles y su valor sentimental. Cada puente, vacaciones o Semana Santa, las playas se llenan de turistas que disfrutan del mar. La comida costeña, los paseos en lancha, los atardeceres sobre la bahía y el calor humano de los acapulqueños. Además, el puerto ha intentado reinventarse. Zonas como Punta Diamante, con hoteles más modernos, campos de golf y desarrollos privados, han buscado atraer a un público más exclusivo. También hay esfuerzos culturales como festivales de cine, ferias gastronómicas y eventos deportivos. El nuevo macrotúnel, la remodelación de la zona costera y algunos proyectos de renovación urbana han sido parte de estos intentos de reactivación. Sin embargo, el gran reto sigue siendo el mismo: recuperar la seguridad, la confianza y la inversión. Acapulco tiene todo para volver a brillar: una bahía hermosa, una historia rica, una cultura viva y una gente que no se rinde. Pero necesita apoyo real, trabajo en equipo y una visión a largo plazo. En el fondo, Acapulco sigue siendo ese lugar donde muchos mexicanos conocieron el mar, vivieron su luna de miel o pasaron vacaciones inolvidables. Aunque el tiempo haya cambiado, el recuerdo de ese Acapulco alegre, cálido y ya lleno de vida sigue presente, y el deseo de verlo resurgir también. Durante muchos años, los huracanes eran parte del ciclo natural del clima tropical. Las lluvias intensas y los vientos fuertes llegaban entre mayo y noviembre, y aunque causaban afectaciones, la ciudad estaba acostumbrada a resistir. Sin embargo, algunos fenómenos marcaron un antes y un después. Uno de los primeros huracanes más recordados fue el huracán Pauline en 1997, que azotó con fuerza la costa de Guerrero, dejando una gran cantidad de daños materiales y cobrando cientos de vidas, especialmente en las zonas más vulnerables de Acapulco. Fue una tragedia que sacó a la luz la fragilidad de muchas colonias asentadas en cerros y barrancas, donde la pobreza y la falta de infraestructura hacían más graves los efectos de la tormenta. En años recientes, el huracán Otis, 2023, fue el más devastador en la historia moderna del puerto. Se trató de un fenómeno inesperado. En menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, lo que tomó por sorpresa a autoridades y población. Otis arrasó con hoteles, viviendas, postes, calles y negocios, dejando una ciudad completamente desconectada del país por varios días. La destrucción fue total en muchas zonas, especialmente en la franja turística, pero más allá de los edificios, fue el golpe emocional lo que más dolió. Acapulco nunca había sido tan vulnerable. Sin embargo, en medio del desastre, también salió a flote la fortaleza de su gente. Acapulqueños y voluntarios de todo México se unieron para limpiar, reconstruir y volver a levantar al puerto. Familias que lo habían visitado durante décadas ayudaron como pudieron. La tragedia tocó el corazón del país. Hoy, aunque el tiempo haya dejado cicatrices, su esencia sigue ahí, entre la brisa cálida y la mirada orgullosa de su gente. Porque Acapulco ha caído muchas veces, pero nunca se ha rendido. Y aunque ya no brille como en sus años dorados, para quienes lo conocimos así, Acapulco siempre será eterno. Gracias por estos recuerdos del México antiguo. Nos vemos en próximas ediciones. Hasta pronto.